Está Elena Osorio, que es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, una de las más destacadas estudiantes del doctorado. Ella es licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora. Bueno, primero que nada agradezco la invitación. A propósito de mi formación, soy licenciada en Sociología y maestra en Sociología Política, y es un gusto volverme a encontrar con un sociólogo que yo conocí dentro de mi formación en licenciatura como un sociólogo de la educación. Y ahora pensar o volver a pensar la sociología política desde todos estos planteamientos mucho más amplios que nos ofrece Bourdieu acerca del Estado son sumamente importantes. Cuando Bourdieu nos está diciendo, sobre todo lo que nos está ofreciendo en estos cursos, es una propuesta epistemológica y de análisis sobre el Estado, primero que nada nos está diciendo en qué han fallado los análisis del Estado desde la historia. ¿Y por qué no podemos ver al Estado solamente en una de sus dimensiones, que es la dimensión de la coerción, recuperando a Weber, sino que también tenemos que ver que tenemos que hacer un análisis de cómo se da ese misterio del mandato obediencia? ¿Qué es lo que sucede respecto a la legitimidad del Estado y cómo es que la logra? Es decir, cómo logra esta legitimidad a través de las estructuras que va construyendo y que lo van haciendo Estado. Entonces hace una propuesta analítica para abordar al Estado como la construcción de ese universal simbólico, efectivamente en un metacampo, pero un metacampo que se está construyendo, dice él, con intereses particulares, ¿no? Y ahí recupera lo que había estudiado en la nobleza del Estado, a propósito de los juristas, a propósito de los políticos, que tiene que ver con poner mucha atención que en esta construcción del Estado y en esta génesis del Estado ha habido intereses particulares, nos dice él, que se han trabajado, que han tratado siempre de posicionarse como intereses universales. Entonces, nos propone Bourdieu analizar estas estructuras a través de las cuales el Estado se está constituyendo como universal. Y a propósito de que podamos nosotros utilizar esta obra o esta propuesta analítica para el análisis contemporáneo del Estado, es justamente analizar cómo es que se logra, dice él, despojar de distintos capitales simbólicos a todos aquellos que están perteneciendo al Estado, que se les está haciendo pertenecer al Estado, y este capital simbólico se está haciendo universal en un proceso dual de poder, dice él. Por un lado, efectivamente hay un proceso de despojo, pero por otro lado, en la construcción de ese sujeto como ciudadano hay al mismo tiempo un poder de universalidad, ¿no? Y a través del análisis de los campos justamente nos dice, el sujeto tiene ahí una posibilidad de pertenecer a ese universal que de alguna manera lo protege de otros poderes regionales, ¿no? Es una postura muy interesante. Y a propósito de la sociología política, y mi interés en este libro, es porque a nosotros se nos ha formado como sociólogos políticos en ciertas instituciones para el análisis del Estado en el sentido de aparato gubernamental, en los procesos institucionales a través de los cuales la democracia se profundiza, a través de los cuales la ciudadanía se hace más completa, cuáles son los movimientos de reconocimiento, etcétera, etcétera, sistemas políticos, sistemas de partidos, etcétera. Pero con Bourdieu tenemos la oportunidad de volver a pensar el Estado como esa construcción simbólica, nos dice él, como la construcción de este universal simbólico, en el que nosotros sí estamos teniendo una serie de prácticas en distintos campos sociales, pero a los que estamos perteneciendo. Entonces eso nos puede dar mucha luz para el análisis de qué es lo que está sucediendo con los estados a los que se les denomina estados fallidos, qué es lo que está sucediendo respecto a la construcción de este universal simbólico que nos hace pertenecer. Y hay por ahí
una propuesta respecto a analizar los derechos sociales, por ejemplo, como parte de la construcción de este universal. Derechos sociales que algunos autores podrían haber visto como la imposición de cierta lógica del Estado o del capital, pero que también a través de ellos el Estado obtiene la legitimidad. Es decir, siempre vamos a poner atención en este proceso dual, lo llama él, del Estado, sí como un estado de coerción o monopolio de la violencia, pero también como monopolio del capital simbólico que permite que nosotros nos reconozcamos y a partir del cual obtiene su legitimidad, y no verlo solamente como un aparato de coerción y de violencia. Dice él, sí hay obviamente en la construcción del universal violencia simbólica, pero vamos a entender que la violencia simbólica tiene este proceso dual. Entonces, a manera de síntesis y como entrada, yo diría que es una vuelta a la invitación de pensar nuevamente nosotros la sociología política como un análisis mucho más sociológico, que vuelva a nuestros conceptos, que vuelva a prestar atención justamente en este movimiento que tienen los agentes, la intersubjetividad, el orden simbólico en el que nos estamos moviendo dentro de una comunidad política.